Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a meditar en la palabra del Señor en Números 14:24, que dice: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. El mensaje de hoy se titula Mentalidad de siervo. El servicio comienza en tu mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los hechos. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo lo correcto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Los siervos sirven a Dios pensando en 5 actitudes. Y vamos a ver la primera actitud. Número 1. Los siervos piensan más en otros que en sí mismo. Esto es verdadera humildad. No pensar menos de, sino más en nosotros mismos. Sin embargo, muchas personas quieren estar pensando solamente en ellos y para ellos. La verdadera humildad es pensar en los demás. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el versículo 7 respecto a Cristo dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No podemos ser siervos si estamos llenos de nosotros mismos. Dios siempre ha hecho las cosas para bendecir nuestras vidas, siempre pensando en la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. La humanidad es el enfoque de Dios. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propios propósitos. Dejan que Dios los use para el propósito suyo. Pensar como siervo desafía el problema básico de nuestra vida, nuestra naturaleza egoísta. Por lo tanto, una mentalidad de siervo demanda humildad, la abnegación, para poder servir a otros. Por lo tanto, nuestro desafío, dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en los demás. Esto me lleva a tener mentalidad de siervo. En segundo lugar, los siervos piensan como verdaderos mayordomos de Dios, no como dueños. El principio es que todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dice la palabra en el Salmo. Dios es el dueño absoluto. Y es algo que tenemos que aceptar. Dios es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. El servicio y la mayordomía van juntos. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos, en el servicio y en la buena mayordomía o la buena administración. Un ejemplo de esto es José. Primero la casa de Potifar, después en la cárcel, después la nación entera de Egipto en sus manos por su buena mayordomía y su buen servicio. Vivir para el ministerio y para las riquezas son metas mutuamente excluyentes. Entonces, usted debe de escoger, ¿sirve las riquezas o le sirve a Dios?
Si somos verdaderos siervos de Dios, sabemos que la prioridad lo va a tener nuestro Dios. Y es importante que cada uno de nosotros determine si serviremos a Dios o a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, versículo 11 al 13. Tienes que escoger en este 2023, debe de escoger a quién va a servir. ¿Trabajas para Dios o trabajas para ti mismo? Recuerde, todo le pertenece a Dios. Ser siervo mayordomo demanda una lealtad exclusiva a Dios, no fidelidad a medias. Eso no vale. Por eso nuestro desafío es que seamos siervos con mentalidad de mayordomos y no de dueños. Punto número 3. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. El ser humano tiene esa tendencia de andarse fijando qué hacen los demás. Sin embargo, Dios nos llama a cuentas de lo que nosotros hacemos. Y es importante, muy importante, que entendamos esa parte. Yo le voy a entregar cuentas a Dios de lo que yo hago, de lo que yo digo. Así que deje de criticar, deje de competir con otros. Y por favor, no estorbe a los que están sirviendo, porque muchos están ocupados haciendo el trabajo que Dios les ha asignado. Estamos para complacer a Dios, no a nosotros mismos, no a otras personas. Vamos a complacer a Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 26 dice: No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No compita. Estamos para servir a Dios. Inclusive, la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo es para la gloria de Dios. Trabajamos para la gloria de Dios. Servimos para Dios. Como siervos debemos de confiar solamente en Dios y mantenernos en servicio a Dios. Las críticas, las murmuraciones, muchas veces se hacen por envidia o porque se está de ocioso. Pero un siervo de Dios debe de estar enfocado en la asignación que Dios le ha dado. Por lo tanto, nuestro desafío es: trabaje para su Señor, sirva a Dios, que es un gran privilegio. Y verdaderamente somos privilegiados cuando servimos a nuestro Dios. Punto número 4. Los siervos basan su identidad en Cristo. La salvación es por gracia. Es un regalo que Dios le ha dado a cada ser humano que ha confiado en Él. No es por obras, es por fe. Y su gracia se manifiesta cuando Dios le regala a la humanidad que cree en Él la salvación. Los siervos no tienen que probar su mérito, puesto que la salvación es por gracia.
Los siervos voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran que son tareas inferiores. Cristo nos dio el ejemplo de servicio cuando lavó los pies a sus discípulos. Él, siendo el Señor, tomó agua, una toalla y lavó los pies de sus apóstoles, dándonos un ejemplo de servicio. Si piensas ser un siervo, debes tener muy definida tu identidad en Cristo. Cristo vino a servir, no a ser servido. Nosotros, los seguidores de Cristo, estamos para servir, no para ser servidos. Su seguridad en Dios le permitirá a usted servir a Dios. Otros que no están seguros piden que le sirvan. Pero para servir a nuestro Dios debes de estar muy cerca de Él. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y si tú quieres ser alabado por Dios, debes de estar muy cerca de Dios, orando, leyendo su palabra y dispuesto a obedecerle. Por eso nuestro desafío es que el siervo debe de vivir seguro en Cristo Jesús para poderle servir. Punto número 5. Los siervos de Dios piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Los siervos disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su servicio, porque aman al Señor, porque están agradecidos con Dios. Servir a Dios es el mejor uso que se le puede dar a nuestra vida. Las únicas personas realmente felices en este mundo son aquellas que han aprendido a servir a su prójimo. Por eso nuestro desafío es: sirve a Dios como una oportunidad que no debemos desaprovechar, porque Dios va a recompensar a sus servidores. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar en este momento pidiendo a nuestro Dios que verdaderamente sea su vida usada por Él. Padre que moras en los cielos, rogamos, Señor eterno, por la vida de cada hijo tuyo. Úsalo grandemente y que su corazón pueda determinar ser un servidor tuyo en todo momento, en todo lugar, y que esté disponible para ti, para servir a su prójimo y a ti. En el nombre de Cristo. Amén.